Hola hermanos, ¿cómo les va? Bueno, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en estos tiempos de pandemia, desde tan lejos, de esta forma, ¿no es cierto? Poder estar cerca con una iglesia tan amada como lo es la iglesia de Villa Obrera, de la cual hace ya 30 años salimos para venirnos a Villa María, provincia de Córdoba, a trabajar y a servir al Señor. Y Dios nos regaló en este lugar hermosas bendiciones, poder servir a Dios y poder formar una familia junto con Lisa. Así que damos gracias a Dios por esta invitación que nos han extendido para poder compartir la palabra del Señor. Me gustaría en este día meditar en un pasaje de una manera rápida, aportar a lo que el Espíritu también nos da diariamente para permanecer en este tiempo de pandemia con los ojos puestos en el Señor. Y mirar en la Biblia a un hombre que quizás pienso yo que también estaba en un tiempo de cuarentena. Él había estado en Tesalónica y había tenido problemas allí, entonces los hermanos lo habían sacado para que de alguna manera no fuese apedreado, fuese muerto. Y mientras tanto él se fue a Atenas y allí esperaba a sus amigos que habían quedado allá, a Silas y a Timoteo. Les invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, a partir del versículo 16. Y me gustaría ponerle como título a este mensaje, tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. No la descuides, no descuides tu vida, no descuides el tiempo que Dios te regaló. Dice Pablo allí en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y es verdad, ¿no?, que en estos tiempos de pandemia vemos la gente correr de un lugar al otro, desesperados, y con vidas inciertas, sin saber qué será de ellos. Es un tiempo donde la gente mira para arriba, mira para abajo, mira para los costados. Les cuesta entender lo que está sucediendo. Y muchas veces algunos recurren a sus propias creencias para de alguna manera querer justificarse o querer vivir confiados. Y nos damos cuenta nosotros que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la luz del Espíritu Santo, que está lleno de idolatría. Y es lo mismo que Pablo veía en este lugar. Pablo veía una ciudad llena de estatuas de cemento. Había más estatuas que gente. Y cada uno se postraba delante de ellas y buscaba en ellas un recurso para sus vidas. Pero en ese tiempo de cuarentena, cuando Pablo está esperando a Silas y a Timoteo, hay algo que mueve su corazón. Y es la necesidad interna por el amor a las personas, de hacerles comprender la verdad del Evangelio. Y él les comienza a predicar de Cristo, pero no solamente de las virtudes del Señor Jesucristo, sino de aquella virtud que ninguno de todos esos ídolos tenía,
que era la virtud de la resurrección de Jesucristo. Y claro, estos hombres se quedaron sorprendidos, porque hasta allí ellos podían creer, pero ya no en una resurrección. Si bien ellos eran gentiles, no conocían a Jesús. Por eso Pablo les hablaba de Jesús, no del Cristo, porque el Cristo era para Israel, el Mesías, el prometido. Pablo les hablaba de Jesús y de su resurrección. Y esto impactó sus corazones. A tal punto impactó sus corazones que dice, verso 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Cuando usted habla de Cristo y habla de la resurrección a las personas, este es el mensaje que impacta los corazones. A veces creemos que hablar de tantas cosas, porque a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro. No, hablemos de Cristo, de su resurrección, del valor de su presencia en el cielo junto al Padre. Y las personas van a ser iluminadas por el Espíritu. Va a haber los corazones abiertos a escuchar esta maravillosa verdad. Y tomándole le trajeron al Areópago, dice el verso 19, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y usted fíjese que hoy todos los días, la gente quiere escuchar algo nuevo. Y entonces prende la televisión, prende la radio, compra los diarios. Quiere escuchar algo nuevo. Y lo único nuevo que hay es lo que siempre existió. Que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y vino a buscar y salvar el Señor lo que se había perdido. Entonces, verso 22, Pablo puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Estos no eran cualquier persona, eran religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cuánta gente quiere adorar a un Dios que no conoce? ¿Cuánta gente habla de Dios sin conocerlo? Y Pablo dice, a ese Dios que ustedes no conocen, ese es el que yo les quiero anunciar. Porque la gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Y Pablo comienza a desarrollar quién es ese Dios que ellos no conocen. En primer lugar, verso 24 dice, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En primer lugar, Dios es el creador de todas las cosas, así que nada se le escapa a Dios. En segundo lugar, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ese Dios no es un Dios que habita en cuatro paredes, es un Dios que se mueve, es un Dios que está vivo. No es un Dios de religión, es un Dios de relación con las personas. Es un Dios todopoderoso, que no solamente creó todas las cosas, que todas las cosas por Él subsisten, que nada lo sorprende, porque Él es omnisciente y tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas, sino también es un Dios del cual no nos podemos esconder. Y es un Dios al cual no podemos engañar, porque Él no habita en templos hechos por manos. Dios no necesita de su plata. Dios quiere salvarnos y necesita que abramos nuestro corazón. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. En tercer lugar, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La tercera cosa que dice Pablo acá, dice, Dios es el que te dio la vida. Dios es el que te regaló lo que eres y el tiempo que estás viviendo.
Es Dios el que te colocó. También dice Pablo cómo lo hizo, verso 26. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos descendemos de Adán y Eva, por lo cual todos estamos confinados por el pecado. En segundo lugar, lo hizo para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios ubicó a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, en cada lugar, para que llenemos toda la tierra. Así que estás en el lugar que Dios quiso que estuvieras. Dios te colocó allí en Buenos Aires, a mí en Villa María. Dios te colocó en el lugar que estás. Y Dios te ha prefijado el orden de los tiempos. Dios determinó cuándo ibas a nacer. Y también dice el verso 26, y los límites de tu habitación. Dios ya determinó cuándo será tu día final. Verso 27 es la conclusión. ¿Para qué? Bueno, es muy sencillo. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Dios te regaló la vida. Dios nos regaló la vida. Para que lo busquemos a Él. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, para que busquen a Dios, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en Él vivimos, por Él vivimos, y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos desviar nuestra mirada y arrodillarnos y buscar en las estatuas, en los recursos de este mundo, la salvación que necesita nuestra alma, porque la salvación viene de Dios. Debemos reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo, quien fue enviado para morir en la cruz y derramar su sangre por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para abrirnos la entrada a la presencia del Padre con toda la gloria, para que podamos llegar a Dios por medio de Él. Por eso Jesús dijo en sus días sobre esta tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús tiene la autoridad. Él es el Hijo de Dios. Es el unigénito del Padre que vino a buscarnos para darnos la vida. Dice Juan en su libro, capítulo 1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Querido oyente, en este día, yo te desafío, la palabra de Dios te desafía a no perder el tiempo, a buscar a Dios, porque al fin y al cabo la razón esencial de tu existencia terrena es para que busques a Dios. Colosenses capítulo 1, versos 14, 15, 16 dice que todas las cosas fueron creadas por el medio de Él, por medio de Él y para Él. Y nada de lo que existe podría haber sido creado si no fuese por Él. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y en el huerto del Edén, el hombre entregó la semejanza de Dios a cambio del pecado. Y Jesús vino a redimirnos del poder del pecado, a darnos la identidad que habíamos perdido.
para que podamos tener vida eterna junto a Dios. Porque ¿sabe qué? La vida no es esto que vemos, donde el orín y la polilla corrompen, donde el gusano nunca muere. Esto no es la vida. La vida es la que está por venir. La vida es la que se vive cuando uno pasa por la puerta de la muerte. Y ahí uno decide, por medio de la fe, ¿en quién? Hacia dónde está dirigida su eternidad. Y Jesús dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tendrás vida eterna junto a Dios. Pero los que no creen ya han sido condenados. Ya han sido condenados, porque Dios ya determinó, ya proclamó su veredicto en aquel día. Así que, queridos hermanos, gocémonos y alegrémonos por el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo que Dios eligió. No nos quejemos. Disfrutemos, prediquemos el Evangelio. Hablemos a las personas de Jesús, de su resurrección, de su gloriosa vida. Y expliquémosles a la gente que la vida tiene sentido. Querido amigo, usted que me escucha, ¿entendió por qué vive? Dios le ama. No pierda el tiempo. Busque a Dios. Crea en el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de su pecado, de su vida de pecado, de haber vivido lejos de Dios. Arrepiéntase, diga, Señor, yo me arrepiento en este día por haber ignorado todo esto y haber desaprovechado la salvación tuya. En esta mañana, en este día, me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias por haberme permitido compartir la palabra de Dios con una iglesia a la cual tanto amo y a la cual tanto le debo. Gracias, hermanos. Saludo a todos los hermanos allí en Villa Obrera. Que el Señor los bendiga.